Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y productor nacional independiente 6.264. Nuestras redes sociales, Instagram @Unión Radio 93 Piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male-Malaver. Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Y bueno, ya tenemos en línea a nuestro amigo Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública, su Twitter @JuanEduardo con H intercalada, y ya él nos contestó esta pregunta y nos explicó que hay varias acciones para esto, ¿no? Pero, y ya usted sabe que el gobierno abierto sí combate la corrupción. Ahora estamos detallando estas acciones. ¿Con cuál de las acciones nos vamos hoy, Juan? Bienvenido. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de la denuncia de corrupción, porque la semana pasada empezamos a hablar de este tema y prometimos que hoy íbamos a estar mencionando una especie de ABC, de guía, que nos va a servir a los ciudadanos para tener claro cómo se deben realizar las denuncias de corrupción, pero muy importante para todos esos servidores públicos que nos escuchan, entender cómo se debe gestionar una denuncia de corrupción. ¿Qué deben hacer las alcaldías, por ejemplo, para tramitar denuncias de corrupción? Y lo primero que tenemos que entender, tanto los ciudadanos como los servidores públicos, es que la denuncia de corrupción le da la voz a la víctima o al testigo, es decir, le permite a esa persona que sufrió los efectos de corrupción o a aquella persona que no lo sufrió directamente, pero vio cómo alguien lo sufría, levantar la voz, denunciar y hacer que se empiece a gestionar un mecanismo para que la corrupción termine, para que la corrupción se castigue, para que la corrupción, en definitiva, cada vez sea menos. ¿Cuáles son este ABC del que hemos hablado? Lo primero es que debe haber un canal para denunciar la corrupción. Quiero decir con esto, debe haber una oficina que reciba una denuncia de corrupción o un correo electrónico por el cual se puedan hacer las denuncias de corrupción o una cuenta en Twitter por la cual uno por un mensaje directo puede escribir y sí, pero Juan, pero tiene que haber como que también un poco de salvaguardar al denunciante porque a veces da miedo, ¿no? De hecho, lo hablábamos la semana pasada que hay mucha gente que queda paralizado, piensa, ¿sabes? O sea, el miedo te consume y no lo haces, o también te preguntas, bueno, ¿para qué voy a asumir ese riesgo, no? Correcto. Y eso que tú me estás diciendo lo vamos a dejar para el final de nuestra conversación. Okay. Es decir, la protección al denunciante es muy importante, pero es común a todo lo que vamos a hablar hoy. Es decir, en el canal de corrupción que estamos hablando, bien sea una oficina, bien sea un correo electrónico, un teléfono celular, cualquier forma, una llamada telefónica, se tiene que preservar la identidad del denunciante. Hay que darle garantía al denunciante de que su seguridad no se va a ver comprometida. Y en el resto de las cosas que vamos a hablar también, porque es que este canal, y precisamente para que se pueda dar seguridad al denunciante, no puede ser el mismo canal que uno usa, por ejemplo, en la alcaldía para reportar que el camión del aseo urbano no pasó. Exacto. O para pedir el estado de cuenta para pagar un impuesto. Imagínese usted que usted quiere denunciar la corrupción, y en la alcaldía, para denunciar la corrupción, usted tiene que hacer la misma fila que para pagar impuestos. Eso no tendría ningún sentido. Entonces, atención los funcionarios públicos. Tiene que haber un canal distinto, separado. Primero, para garantizar la seguridad del denunciante. Claro, pero ya va, te paro un momentico ahí, porque claro. Y si la denuncia de corrupción tiene que ver directamente con el alcalde, ¿será por eso que no la ponen? O si la ponen, una oficina, como tú dices,
precisamente para eso, ¿qué se haría? Porque, o sea, si mi problema es de corrupción del alcalde, yo no iría a esa oficina. Y ahí tenemos una gran debilidad en nuestro país. Fíjense. Uh-huh. La máxima autoridad de una alcaldía es el alcalde, es decir, es el jefe de esa alcaldía. Y las denuncias de corrupción, quien está llamado a verificarlas en persona es la máxima autoridad. Entonces ahí imagínese usted que tenga una denuncia contra quien la tiene que investigar. Es un poco complicado. ¿Cómo se ha intentado resolver esto? Bueno, que las oficinas que reciben denuncias de corrupción tengan cierto grado de autonomía. Uh-huh. En efecto, María Alejandra, en la práctica es muy difícil que los grados de autonomía de las oficinas que reciben denuncias de corrupción puedan ejercer alguna acción contra el mismo alcalde que es su jefe. Claro. Entonces ahí hay que acudir a instancias externas para poder denunciar. ¿Qué quiero decir con esto? En un esquema ideal de un buen gobierno, de un buen gestor de políticas públicas, él es el primero que está llamado a no ser corrupto. Claro. Y entonces, como él es el primero que está llamado a luchar contra la corrupción, él designa un equipo que le rinde cuentas directamente a él para que reciba, investigue y canalice las denuncias de corrupción. Uh-huh. Ese es el escenario ideal. ¿Qué pasa cuando las personas que están también si hay corrupción en un municipio, una parte del Ejecutivo, la responsabilidad directa es del alcalde, ¿no? Por supuesto, cómo no. Claro. De hecho, la ley establece que la lucha contra la corrupción y los controles internos que deben haber para luchar contra la corrupción es responsabilidad de la máxima autoridad. Así es. En la alcaldía serán alcaldes, en el consejo municipal serán los concejales, en cualquier ente público será esa cabeza, presidente, director de ese. ¿Qué hacemos si la instancia interna se nos agota? Es decir, no podemos denunciar ante el mismo ente la corrupción porque la máxima autoridad está implicada. Me explico con detalle. Uh-huh. Hay una oficina que recibe las denuncias de corrupción. Hay unos funcionarios que se encargan de eso. Está un mecanismo establecido para atender al denunciante y protegerlo. Pero la denuncia es contra la misma autoridad, que es la máxima autoridad. Bueno, hay que ir a un órgano que le haga control. En el caso de la alcaldía, los consejos municipales. En el caso de los consejos municipales y las alcaldías, las contralorías municipales. Siempre hay una instancia para acudir a denunciar la corrupción. Y lo importante es que todos los entes, todos los órganos del poder público, sea el nivel que sea, en los estados, en los municipios o en la nación, tienen que tener oficinas y canales para recibir denuncias contra la corrupción. Y quien trabaja en esas oficinas es responsabilidad de la máxima autoridad formarlos y capacitarlos para que puedan ejercer su función. Entonces, ¿qué queremos cerrar con este ABC del día de hoy? Lo primero es, tienen que haber instancias donde se pueda presentar la denuncia. Esas instancias tienen que ser distintas a los canales regulares para presentar otro tipo de solicitud al alcalde. Los funcionarios que están encargados de recibir denuncias, de tramitarlas, de atenderlas y de dar respuesta, tienen que estar preparados en este tema. Y además tienen que tener la suficiente autonomía para poder investigar. Y en el caso de que las máximas autoridades sean las que están implicadas en la denuncia, entonces hay que acudir a órganos de control sobre eso. Hemos puesto el ejemplo de una alcaldía. Un órgano de control de la alcaldía es la Contraloría Municipal. Otro órgano de control es el Consejo Municipal. Dependerá de cada caso. Por ejemplo, en los institutos autónomos de las alcaldías, el primer órgano de control, por poner un ejemplo, de las policías municipales, es la alcaldía. Pero siguen siendo órganos de control la Contraloría Municipal o el Consejo Municipal. Es muy importante que nos activemos siempre a denunciar. Tú decías algo muy importante, el miedo a la denuncia. Y es que denunciar da miedo, por eso es muy importante que exista seguridad para el que denuncia. Pero si no denunciamos, nunca se activan los procedimientos para empezar a investigar la corrupción. Entonces aquí es un trabajo en esfuerzo. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? No solamente denunciar, eso sí es muy importante, pero además tenemos que exigirle a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, al presidente de la República,
que existan instancias para denunciar la corrupción, que funcionen, que sean efectivas, que nos protejan y nos garanticen. Porque en la medida que nosotros denunciamos la corrupción, hacemos que el sistema funcione mejor. Bueno, de verdad que para nosotros es difícil avanzar en este tema de corrupción cuando incluso Transparencia Venezuela habla de gran corrupción, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con estas cabezas, ¿no? Por eso te agradezco en este sentido, pero sí me preocupa, y creo que ya lo habías mencionado, no sé si ya, creo que no hemos precisado al respecto, sobre el tema de las sanciones, ¿no? Porque, denuncias, ¿y qué, no? ¿Qué es lo que pasa? Las leyes ya lo hablamos y creo que necesitan una actualización. Y este tema de las sanciones que hay hasta ahora para este tipo de funcionarios en el país, ¿qué se puede lograr? Porque la gente para denunciar también tiene que estar motivado y decir, bueno, esto sí va a tener castigo, ¿no? Correcto, fíjate María Alejandra, en las notas cuando yo preparo lo que vamos a conversar, la última nota que anoté en el día de hoy fue, María Alejandra seguro me va a preguntar dos cosas. Tenemos un reto por delante enorme, y es verdad, no podemos desconocer que el reto es enorme, no es una cosa sencilla. Y la otra nota que anoté que dije, María Alejandra me puede preguntar es, ¿cómo los castigamos? Lo hablamos después entonces. Lo hablamos la semana siguiente. Listo. Es bueno saber que estamos llevando una secuencia que en esta conversación nos va llevando a seguir profundizando. Exacto. Y a formarnos como eso es importante. Más íntegros. Sí, ahí es donde uno cae en conciencia que estamos haciendo lo correcto, por lo menos, justamente, y valga la redundancia, sembrando conciencia y ciudadanía para que entonces podamos avanzar y superar todos estos escollos. Muchísimas gracias a Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública, y su Twitter @JuanEduardo con H intercalada. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.